Bueno, ¿qué tal? Entonces, ya había empezado la clase, pero quiero dejar en claro algunas cosas que creo yo que no se entendieron bien. Por tanto, vamos a volver a empezar. La clase de cinética de partículas y cuerpos rígidos. En este caso, para la primera clase simplemente se tendrá en cuenta el tema de partículas. Entonces, ya antes se había hablado con respecto a qué representaba la cinética, ¿verdad? Entonces, la cinética, como tal, es el estudio de las causas de los cambios en el movimiento. Y ya nosotros sabemos qué interpretación física tenemos, qué modelo físico le damos a la interacción que hay entre los objetos, ¿verdad? Las fuerzas. Entonces, cada fuerza se representa, bueno, como una cantidad vectorial según la interacción que tenga con respecto a otro cuerpo, ¿verdad? Entonces, uno de los principios fundamentales que debemos manejar es el de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton lo que me dice es lo siguiente, ¿no? Tenemos que la fuerza neta de los cuerpos, que es la fuerza neta, la fuerza total que está actuando sobre los cuerpos, es proporcional a la aceleración del objeto, ¿verdad? Entonces, este objeto, claro, tiene digamos, constante de proporcionalidad a la masa. ¿Eso qué quiere decir? Que, como sabemos, la fuerza es, digamos, tan grande, es tan grande como la aceleración no es. ¿Y a qué se debe eso? Que justamente la fuerza es la que produce esa aceleración, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, claro, la interpretación que le podríamos dar a esto es que la parte izquierda de la ecuación, la parte de las fuerzas netas, son las causas, y la parte de la derecha son los efectos. ¿Sí? Bien, ya una vez teniendo en claro eso, quizás podríamos darle la siguiente interpretación también, que ocurre si yo despejo la ecuación de tal forma que me quede a un lado el término nulo, un término de cero. A esto, bueno, parece ser equilibrio, pero no lo es. Se le denomina como equilibrio dinámico, ¿verdad? Por lo general a los profesores no les gusta que usen este método porque quizás se torna confuso, pero igual es importante tenerlo en cuenta, quizás por cultura general, ¿sí? De ahí el concepto clave, el primer paso que debemos dar en casi todos los problemas es el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Bueno, el diagrama de cuerpo libre es justamente un diagrama en el que únicamente se presentan las fuerzas que hay sobre él, ¿sí? Entonces, dentro de este diagrama, como lo acabo de mencionar, únicamente van a estar representadas las fuerzas que hay en él, ¿sí? ¿Qué más? Las únicas fuerzas, digamos, que consideramos en este caso son las fuerzas gravitacionales y las fuerzas de contacto, ¿verdad? Fuerzas gravitacionales como el peso y las fuerzas de contacto, digamos, podrían ser, claro, interacciones que hay con respecto al algún cuerpo externo al sistema o si no, fuerzas de roces y demás, ¿verdad? Y bien, entonces, ya una vez teniendo claro en eso, no sé, podríamos dar el siguiente ejemplo. Lo típico, ¿no? Que el primer ejemplo que creo que nos dan en dinámica, cuando hay estos temas de diagrama de cuerpo libre, son los planos inclinados, ¿verdad? Como para no hacerlo tan tétrico ese carro, usemos una caja. Entonces, en esta caja tendríamos el peso, bueno, con fuerza gravitacional, aparte de eso, la fuerza de rozamiento y la fuerza de la normal que me permite, bueno, representar ese contacto que hay con respecto a la superficie, ¿verdad? Entonces, esto es un diagrama de cuerpo libre. Solo se indican fuerzas, ¿sí? Ok. Hay algo que también quizás sirva un poco más adelante, que es el momento lineal de una partícula. ¿A qué se refiere el momento lineal de una partícula? Bueno, si yo represento la fuerza neta, según la ley de Newton, es esto, ¿verdad? Ah, pero nosotros sabemos de cinética, perdón, de cinemática, cómo se definió a la aceleración antes. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? Ok, de esta ecuación ya sabemos que estamos considerando una masa constante. Entonces, en realidad, si la masa llega a variar, lo que tendríamos
Bueno, no tanto eso, sino que eso es una constante, ¿verdad? Da igual si lo ponemos afuera o adentro. Podríamos representarlo de la siguiente manera. ¿Sí? A esta cantidad que se representa aquí como el producto de la masa por la velocidad, que es otra cantidad vectorial, ¿verdad? Porque digamos la velocidad escalada tantas veces como tiene la masa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a esto se lo conoce como el momento lineal, ¿sí? El momento lineal, que aquí se representa con una letra L, cuidado se vayan a confundir con respecto a la nomenclatura. Entonces, este momento lineal es igual, bueno, no es igual, sino que el cambio del movimiento lineal con respecto al tiempo es igual a la fuerza neta, ¿verdad? Bueno, volviendo a lo que ya teníamos antes. Bueno, volviendo a lo que estábamos, más claro. Ok, hay algo más de lo que deberíamos hablar, ¿sí? Que este principio, hay un principio fundamental relacionado al momento lineal. ¿Y en qué consiste este? Que si la fuerza resultante sobre una partícula es cero, el momento lineal de una partícula permanece constante. Claro, si esto es igual a cero, eso indica que no está cambiando con respecto al tiempo. Entonces, como no está cambiando con respecto al tiempo, L es constante. Y eso se lo conoce como el principio de conservación del momento lineal. Bien, a partir de esto, creo que uno de los problemas de la clase anterior, o sea, de la clase que básicamente estoy repitiendo esta clase, entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, me adelanté un poco con los ejercicios y creo que debería haber explicado un poco mejor la teoría. Ya, entonces bien, vamos a dejar esto a un lado por el momento. Sí, bueno, tenemos que tener en cuenta cuáles son las ecuaciones de movimiento, porque el primer paso puede que sea el diagrama de cuerpo libre, la parte de la representación gráfica, para entender lo mejor que se puede, ¿sí? Entonces, la representación gráfica es lo primero. Lo segundo son las ecuaciones del movimiento. Entonces, las ecuaciones del movimiento, ok, ¿cómo se van a obtener? Ya sabemos que esto depende de justamente el sistema con el cual estemos representando las cantidades que tenemos en el problema, ¿verdad? En este caso, el primero, por ejemplo, podría ser las componentes rectangulares. Y en las componentes rectangulares, ¿a qué me refiero con eso? X, Y y Z, ¿verdad? Si nosotros escribimos las ecuaciones tal y como las conocemos, sería la fuerza neta, tanto con respecto a X como con respecto a y respecto a Z, son iguales a la masa por la aceleración en X más la aceleración en Y la aceleración en Z, ¿verdad?
Entonces, de cada una de estas ecuaciones, como sabemos que es cuando se da la igualdad de vectores entre vectores, es porque cada una de las componentes son iguales. O sea, X con X, Y con Y y demás, ¿verdad? Entonces, la fuerza neta, bueno, esto con respecto a sus cantidades escalares, claro, claro que está. Entonces, sería la masa por la aceleración en X, o si no, también la masa por la segunda derivada de la posición, ¿verdad? Y así sucesivamente. Va a ser esto para cada uno de los ejes que le corresponden, ¿verdad? Entonces, estas de aquí son las famosas ecuaciones de movimiento con las cuales voy a trabajar para cualquier ejercicio, según, bueno, el eje que me corresponde, ¿verdad? Pero no solo eso, nosotros no tenemos únicamente ese sistema de referencia, ¿verdad? Estas ecuaciones de movimiento podrían representarse en el plano también, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, representamos algo en el plano y, no sé, es un objeto que tiene un peso específico, no sé. Bueno, habría, ¿no? Justamente únicamente, digo muchas esas palabras, pero, a ver, si nosotros tenemos en un plano, por ejemplo, digamos, representado una partícula, que únicamente tiene, digamos, una tensión aquí y un peso acá. Eso quiere decir que cada una de estas componentes va a ser nula, ¿verdad? Entonces, de estas ecuaciones, por ejemplo, un cuerpo que está en caída libre, ya, en X, perdón, en Y, que sería el eje vertical, tendríamos algo parecido a esto, ¿verdad? Única fuerza que está actuando, W, el peso, ¿verdad? Y la aceleración de la masa por la aceleración de aquí, entonces, bueno. El peso es igual a la masa, o bueno, esta ecuación más bien la podríamos expresar de la siguiente forma, ¿verdad? La aceleración simplemente sería la, el peso dividido por la masa. Y esto es importante, porque, bueno, digamos, la forma en la que representaríamos el peso como una aceleración, ¿verdad? O sea, cómo llegamos de la aceleración al peso. También podríamos quizás, cuando estamos haciendo una conversión, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, si me dan en el enunciado algo así como 40 libras y quiero llegar a la masa, entonces la masa es igual a 40 dividido para la aceleración, ¿verdad? Que es esta variable de aquí. ¿Y cuál es la aceleración en este caso? Esta aceleración corresponde a 32,2 en el caso de que sean libras, ¿no? Para que la unidad de esta fuerzas, bueno, de este objeto correspondiente para la masa sería libras masa, ¿verdad? Ok, lo que les decía respecto al equilibrio dinámico, ya lo mencioné, no a todos los profesores les gusta trabajar con eso. De ahí me parece que por la parte de teoría más o menos estaríamos completos, ¿sí? Solo revisemos esto de aquí. A ver, vamos a agregar una página. Ok, la página 3, página 2. Claro, no solo teníamos esas componentes, sino que otras fuerzas teníamos. ¿Qué otras componentes teníamos? Componentes tangencial y normal. Entonces, no sé, podemos tener una superficie curva, ¿sí? Entonces, en esta superficie curva puede haber una partícula sobre él. Y esta partícula va a tener estas fuerzas, ¿no? La fuerza neta en el eje normal y la fuerza neta en el eje tangencial. Pero esto es equivalente, digamos, a lo siguiente, ¿no? Digamos que son las mismas figuras. Únicamente, digamos, lo que estaríamos representando aquí son la masa por la aceleración normal y la masa por la aceleración tangencial, ¿verdad? ¿Sí? Esas son las aceleraciones que nosotros tendríamos en cuenta en este problema, ¿verdad? Entonces, al sustituir cada una de estas ecuaciones, lo que tendríamos sería lo siguiente, ¿verdad? La sumatoria de las fuerzas tangenciales es igual a la masa por la aceleración tangencial, y esta aceleración tangencial no olvidemos que es el cambio de la rapidez con respecto al tiempo, no es la velocidad, la rapidez con respecto al tiempo, es decir, la magnitud de la velocidad, ¿verdad? Es ese cambio con respecto a la magnitud. Pero en cambio con respecto a la fuerza normal es igual a la masa por la aceleración normal y es igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido por el radio de curvatura, ¿verdad? Eso también puede aparecer en algún problema más adelante, ¿sí? Entonces ya hemos hablado
Bueno, el cálculo dinámico ya lo mencionamos también. Y me parece que ahí sí estaríamos completos con respecto a la teoría. Sí. Algo interesante que hicimos aquí, que vamos a hacer a partir de este momento en cualquier problema, es realizar una comparación entre el diagrama de cuerpo libre, que es el que está a la derecha, a la izquierda, perdón, en donde solo se representan únicamente las fuerzas. Y a la izquierda se encuentra el diagrama de masa-aceleración, en donde se representa, digamos, el vector, esto es un vector de fuerza, ¿verdad? Representado por la masa y la aceleración, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta está ahí. Bueno, entonces vamos a resolver el primer problema. Yo había ubicado este problema de aquí, pero creo ahora que no es conveniente hacerlo porque el problema más o menos relaciona un poco la parte de cuerpos rígidos, entonces se llega a tornar un poco confuso, ¿sí? Entonces vamos a mejor con este, en donde me dicen lo siguiente, ¿no? La figura muestra a una niña en una patineta. A los efectos de este problema, la niña y la patineta pueden tratarse como una masa puntual. La forma de la curva que recorre la niña es de y igual a 1,4 x al cuadrado. Supongo que no hay fricción en la posición tal, en la posición del origen, ¿verdad? Y la velocidad de la niña es VA. Ok, aquí me dan luego los datos de determine la fuerza normal que actúa en el punto A cuando la masa sea de 50 y la velocidad de 10 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, bien, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Representar a la niña en justamente su punto, ¿verdad? En el punto en el que está, ¿verdad? Que es el punto A. ¿Qué más? Bueno, en este punto únicamente representamos a la partícula, a la fuerza, a la masa puntual de la niña junto a su patineta, ¿verdad? Entonces, una vez teniendo eso, bueno, añadimos cuáles son los vectores. Sería la fuerza normal sobre el peso, ¿verdad? Ninguna otra fuerza más. Y con respecto a la aceleración, para no perdernos, sería algo parecido a esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, teniendo ya eso de ahí, ok, entonces teniendo ya eso de ahí, podríamos realizar la comparación de con respecto a que, claro, aquí le decimos fuerza centrípeta, acá estamos diciendo fuerza normal, vamos a decirle fuerza normal para que no haya ninguna confusión. Sí, y bueno, a partir de este momento ya podríamos resolver el problema, ¿verdad? Ok, entonces en este problema vamos a ya determinar lo siguiente, ¿no? Sería sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración que hay en ese eje, ¿verdad? Entonces sería únicamente la aceleración normal. De ahí, en este caso, bueno, tenemos la normal menos el peso es igual a la masa por la aceleración normal. ¿Qué más? Bueno, la normal estaría en función de la masa, que es un dato que ya tenemos, que representa un m, más, bueno, multiplicado por la suma de la aceleración normal con la gravedad, ¿verdad? El valor de la aceleración de la gravedad lo conocemos. Lo que no tendríamos por el momento, y no se podría hallar la solución debido a eso, es la aceleración normal, ¿verdad? Que en este caso, si nos percatamos un poco de lo anterior mencionado, sería la velocidad al cuadrado dividido para el radio de curvatura, ¿verdad? Entonces, la velocidad al cuadrado sería 10 al cuadrado y el radio de curvatura, bueno, eso sí habría que hallarlo. ¿Cómo se halla este radio de curvatura? Conociendo las ecuaciones del radio de curvatura, ¿verdad? Que, por si lo habían olvidado, sería esto, ¿verdad? Uno más la derivada
la primera derivada elevado al cuadrado, elevado todo esto a la 3 medios y dividido para la segunda derivada, ¿verdad? Voy a igual verificar de todas formas que esté escrita bien, que esté bien escrita la ecuación. Ok, lo encuentro. Bueno, sí, sí lo estaba, solo estaba dudando un poco. Entonces, bueno, ahí sería la ecuación, ¿cierto? ¿Qué más? Entonces tendríamos que reemplazar los valores. La primera derivada de esta ecuación, que es y igual a un cuarto de x al cuadrado, ¿a qué sería igual? Sería igual a un medio de x. Y si lo volvemos a derivar, sería un medio, ¿verdad? Entonces, bien, entonces tendríamos este valor 1 más la derivada hay que evaluarla justamente en el punto en el cual nosotros estamos hallando los valores. Entonces, es x igual a 0 y y igual a 0, ¿verdad? Para x igual a 0, la primera derivada en ese punto sería 0, entonces sería 1 más 0 elevado a la 3 medio, ¿verdad? Y dividido para, en este caso, la segunda derivada, que es un medio, ¿cierto? ¿Esto cuánto sería igual? A 1 elevado a la 3 medios, que es igual a 1, y 1 dividido por un medio, que es igual a 2. ¿Sí? Entonces tenemos 2 como el valor del radio de curvatura y con ello podemos hallar cuál es el valor de la aceleración. La aceleración en este caso sería 100 elevado al cuadrado, perdón, 10 elevado al cuadrado, 100 dividido por 2, 50 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces bien, ya con esto de aquí es fácil determinar cuál es el valor de la normal. Sería entonces 50 multiplicado por 50 más 9,8. ¿Sí? Entonces el valor de la normal correspondiente sería de 2.990 newtons. ¿Sí? Y ahí quedaría la solución de nuestro problema. No haría falta hacer nada más. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Hablando y no tenía micrófono activado. Bueno, lo que decía era
que era importante como que tener en cuenta cuál es la metodología para resolver cada uno de estos problemas. Sí, porque por lo general son el mismo tipo de problemas para exámenes, ¿no? En donde me dan, digamos, el enunciado de qué es lo que quieren hallar, pero en los literales me indican como que cuáles serían los puntos que se tienen que seguir para determinar las variables, ¿no? Entonces, en este caso, una pequeña bola gira en un círculo horizontal en los extremos de una cuerda de longitud L1, ¿no? Esto forma un ángulo θ1 con respecto a la vertical, después se jala con la vertical, bueno, después forma un ángulo. Ok, esto tiene que ver con, no sé, momento, sí, no sé, el momento de la- que también son partículas, entonces sí debería ser un problema que deberían poder resolver. Y el único concepto que estaría, digamos, faltante, creo que igual de todas formas se puede mencionar porque ya han revisado la parte de torques, es en la conservación del momento angular. ¿Y qué me dice la conservación del momento angular? Bueno, a diferencia del torque que ya hemos, bueno, de la fuerza que ya hemos definido como la variación del movimiento lineal, el torque, en cambio, bueno, el torque neto ya sabemos que es la inercia por la aceleración, ¿verdad? Angular. Pero esto de aquí, claro, otra vez, es como que si fuese una constante, es la derivada de la aceleración angular con respecto al tiempo. Entonces, aquí vuelve a aparecer una cantidad que se determinaría de la siguiente forma, ¿verdad? Inercia por la aceleración angular, ¿sí? Entonces, esta inercia por la aceleración angular es a lo que se conoce como momento angular, ¿sí? Entonces, este momento angular, ¿cuándo se va a conservar? Bueno, parecido al caso de conservación del momento lineal, cuando esta interacción, este torque, sea nulo, ¿sí? Si esto es nulo, entonces eso indica que la inercia por la aceleración, por la velocidad angular, perdón, es una cantidad constante, ¿verdad? Entonces, bien, yo una vez teniendo en cuenta eso, en algunos problemas de partículas podría suceder que esto esté aplicándose de esa manera, ¿verdad? Entonces, bien, ya una vez, bueno, aquí ya spoiler, están realizados los diagramas de cuerpo libre y la diagrama de masa-aceleración. Sí, no hemos hablado directamente de qué es el diagrama de masa-aceleración, porque en realidad corresponde un poco más a cuerpos rígidos, pero de todas maneras se lo puede mencionar y en este aspecto se tiene que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Sí, ok. Vamos a borrar esto. ¿Sí? Entonces, bueno, bien, tenemos estos dos diagramas. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, si nosotros escribimos otra vez la ecuación de la segunda ley de Newton, ya no solo lo podemos leer como la segunda ley de Newton, sino que, aparte de eso, digamos que cuando voy a hacer la relación, digamos, puede ser en el eje Y o en el eje X, ¿sí? Cuando hacemos, por ejemplo, con respecto al eje X, ¿ok? Porque en Y va a ser nulo, ¿verdad? Porque no se está moviendo hacia arriba. Bueno, cuando estamos haciendo la aceleración con respecto a X, la aceleración que está presente es la aceleración normal, ¿verdad? Entonces sería la tensión por el seno del ángulo igual a la velocidad angular por el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Y esto es igual, bueno, esto todavía no... eh, bueno, creo que está de nuevo un poco mencionado. Simplemente vamos a escribir la coseno. Así. La masa por la velocidad al cuadrado dividido por el radio de curva, ¿verdad? Entonces, bien, tenemos ahí las ecuaciones correspondientes. ¿Y qué ha pasado? Es como si nosotros hiciéramos, digamos, del lado izquierdo escribimos la fuerza neta que hay en X y del lado derecho escribo la fuerza neta que hay con respecto a la aceleración, ¿verdad? Entonces, eso es, bueno, un principio que se va a ver un poco más adelante con respecto a cuerpos rígidos, ¿verdad? Que también, digamos que se menciona en este de aquí, pero no como tal corresponde a una partícula, ¿verdad? Entonces, bien, esa es la primera ecuación de la que podemos resolver algo. De qué pasa si nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y, yo realizo esa sumatoria y lo que me quedaría sería lo siguiente, ¿verdad? T coseno del ángulo menos el peso igual a cero, ¿verdad? Ok, entonces de esta ecuación de aquí,
lo que podemos sacar es que la tensión es igual al peso dividido por el coseno del ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como la tensión es igual a eso, podemos reemplazarlo en la ecuación de aquí. Entonces, el peso es igual al seno del ángulo sobre el coseno del ángulo, es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre la densidad. Perdón, sobre el radio de curvatura, ¿verdad? ¿Es cierto? Sí. Ok, y ahí no hay nada más. O sea, ahí se quedaría la ecuación de ahí. Bueno, entonces, ¿qué más? Aquí podríamos aplicar algo aparte de eso. ¿Qué ocurre? Dice, cuando bueno, forma un ángulo con la vertical, después se jala el cordón lentamente a través del soporte en O hasta que la longitud del extremo libre es igual a L2, ¿cierto? Entonces, se está hablando, esto está, digamos, moviéndose de esta manera, hasta que queda este punto, ¿verdad? Entonces, cuando queda en ese punto, ya deja de moverse. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, va a haber una fuerza que está dando de esta forma, ¿verdad? Y el radio que se produce con respecto a esta fuerza, perdón, al peso de la pelota, es, digamos, paralelo a la fuerza que se está aplicando, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, que el torque neto es nulo. Entonces, como el torque neto es nulo, se puede aplicar el principio de conservación del momento angular, ¿verdad? Entonces, como se aplica el principio de conservación del momento angular, se cumple lo siguiente. H1 es igual a H2 en los puntos, ¿verdad? Entonces, como H1 es igual a H2, la velocidad 1 por la longitud 1 por el seno del ángulo es igual a la velocidad 2 por la longitud 2 por el seno del ángulo, ¿verdad? Cierto, esta es la ecuación que estaría resultante a partir de ese, sabiendo que la masa es la misma, ¿verdad? La masa aquí se simplificó y lo único que estamos teniendo en cuenta en este caso es el valor del radio, que es igual, ¿cuál es el valor del radio? La distancia que hay entre el punto hasta la partícula, ¿verdad? La distancia, en este caso sería la distancia vertical, bueno, la distancia perpendicular que hay entre eso, ¿cierto? Así, y multiplicado por la velocidad, ¿verdad? Entonces, bien, esa es otra ecuación que podríamos resolver, que podríamos utilizar para resolver esto. Y ahora sí, procedimos a hacer lo que me están pidiendo, ¿verdad? Me piden luego obtener una relación entre L1, L2, teta 1 y teta 2. ¿Sí? Pues bien, teniendo en cuenta eso, no, me piden, claro, el primer paso es sacar este tipo de ecuaciones, el segundo es escribir las ecuaciones de movimiento de cada uno, que eso es lo que estamos haciendo abajo, o sea, lo que estamos haciendo aquí, y ahí sí sería obtener una relación entre L1 y L2. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, entonces, lo que tenemos por el momento, digamos, son ecuaciones que me relacionan cada una de estas variables, pero no directamente, ¿verdad? Entonces hay que hacer una en específico que tenga todas las variables y, bueno, ¿por cuál podríamos empezar? La velocidad al cuadrado es igual a el radio de curvatura por la gravedad por el seno del ángulo, teta coseno del ángulo. ¿De dónde sale esta ecuación? ¿Cierto? No me la he inventado, sino que he reemplazado los valores que me daban aquí, ¿verdad? ¿Cierto? He simplemente despejado la ecuación que tengo aquí a la izquierda. Solo que con respecto al solucionario me parece que hay un pequeño error. Bueno, un pequeño error relacionado a estas variables de aquí, o sea, con respecto a x. Porque me dice que, bueno, t, claro, es claro que la componente en x, bueno, perdón, la componente en y, sería este de aquí. El ángulo se produce en este eje, entonces sería t coseno del ángulo menos el peso, ¿verdad? Igual a cero. Y de ahí el peso sería igual a t coseno del ángulo, ¿sí?
pero me dan algo así como que, bueno, un despeje medio raro. Entonces, no sé si sea error de funcionario, es algo que no estoy viendo. Pero bueno, de todas formas lo podemos analizar. Si nosotros tenemos b al cuadrado, o sea, ¿de dónde se llega esta ecuación? De la primera que nosotros escribimos, que es b al cuadrado es igual a t por seno del ángulo por el radio de curvatura por la masa, ¿verdad? Entonces, esto es igual a, bueno, t en función de el peso es igual a w sobre el coseno del ángulo, ¿cierto? Por seno del ángulo, por el radio, el ángulo de aquí y la masa, ¿verdad? Pero ahí me parece que ya está. Bueno, la masa estaría dividida, ¿verdad? La masa también sería en el denominador. Estamos despejando todo eso. Sí. Es la masa dividido para el coseno del ángulo, ¿verdad? Sí. De aquí, ¿qué otros datos adicionales podríamos sacar? Otros datos adicionales que podríamos tener con respecto a esto, aparte de los ángulos, eh, bueno, la longitud que hay, ¿verdad? Entonces, esto en teoría es igual a, entonces el radio de curvatura es justamente el de aquí, ¿verdad? O sea, es este valor, ¿cierto? Es el radio con el que respecto está, o sea, con el cual está variando el ángulo, ¿sí? Y entonces, si nosotros relacionamos el seno con la longitud, sería seno del ángulo 1 o de cualquier ángulo en general es igual a el radio de curvatura dividido para L1, ¿verdad? Entonces, el radio de curvatura es igual a L por el seno del ángulo de forma general, ¿verdad? Entonces, eso es lo que voy a reemplazar aquí. Sí, entonces, sería el peso, sabemos que es igual a la masa por la gravedad. Esto dividido por el coseno del ángulo. Y el seno del ángulo por el radio de curvatura es igual a, bueno, es el seno del ángulo por el radio de curvatura, ¿verdad? Esto es igual a la longitud. Sería la masa por la gravedad, dividido, aquí también está la masa, entonces masa con masa se va, dividido para g seno de teta igual a la longitud L, y bueno, dividido para coseno, ¿verdad? Entonces, esa sería la ecuación que tendríamos por el momento, ¿sí? Entonces, esta ecuación que tenemos presente en este caso, sí, hay un error en el solucionario. Bueno, entonces, esta ecuación que tendremos presente en este caso sería, entonces, la velocidad es igual a la raíz de g por L dividido por el coseno de la, ¿verdad? Cierto. Y una vez teniendo eso, ¿sí? ¿Qué procederíamos? Tenemos una velocidad, la otra velocidad. Ah, claro, tendremos la otra ecuación, ¿verdad? Que en este caso era, eh, habría que hacer lo siguiente, ¿no? Tendríamos velocidad que va aquí, entonces, la gravedad por la longitud dividido por el coseno del ángulo por L1. Bueno, en este caso también tendría que haber un L1 ahí. Sí, L1, L1, seno del ángulo.
Esto es igual a, otra vez, gravedad, longitud 2 por el coseno del ángulo 2 por la longitud 2 es igual al seno del ángulo 2, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ya las ecuaciones que me piden. Únicamente tendremos que, bueno, poder representarla de mejor manera. ¿Con respecto a qué? Bueno, estos exponentes fraccionarios los podemos relacionar con los otros. Entonces sería algo así como que L1 elevado a la 3 medios por la gravedad, ¿sí? La gravedad que es una constante en ambas ecuaciones. Entonces ese valor sería, ¿cierto? Eso no importaría en ese caso. Sería seno del ángulo 1 dividido por el coseno del ángulo 1 también, ¿verdad? ¿Sí? Es igual a L2 por el seno del ángulo 1 por el seno del ángulo 2 dividido por el coseno del ángulo 2. Esto elevado a un medio, ¿verdad? Y bien, bueno, tenemos todas las variables aquí. Podríamos elevar cada uno de estos al cuadrado. Lo que me daría como resultado esto, ¿verdad? L1 elevado al cubo, seno del ángulo 1 al cuadrado y coseno del ángulo 1 a la menos 1, ¿verdad? O si no, simplemente seno dividido para coseno por seno otra vez. Entonces sería tangente del ángulo 1 por el seno del ángulo 1, ¿verdad? Elevando todo al cuadrado. Igual a L2 elevado al cubo, se también está a la 3 medios, por tangente del ángulo 1 por el seno del ángulo 2. Bueno, todos estos son ángulos del lado derecho, ¿sí? Entonces esa sería la ecuación que me relaciona L1, L2, teta 1, teta 2, ¿verdad? Bueno, aquí está otro ejemplo que vamos a, bueno, que ya estábamos revisando previamente, ¿sí? Y bien, bueno, aquí, bueno, me pedían otras cosas, creo que era reemplazar unos datos, pero no lo vamos a hacer. Y bueno, pero no hay ninguna pregunta. Y bien, otro problema que es muy interesante revisar es este de aquí. Entonces, en este tema me dicen lo siguiente. Una caja de 500 libras está suspendida de un cable unido a una carretilla A de 40 libras que va montada sobre una viga 1, inclinada en la forma que se muestra. Si en el instante indicado la carretilla tiene una aceleración de 1.2 pies por segundo al cuadrado hacia arriba y a la derecha determine la aceleración B en relación con A y B la tensión en el cable. ¿Sí? Que hay que reconocer claramente lo que me están pidiendo, que en este caso es un valor de una aceleración relativa y un valor de la tensión de carga, ¿verdad? En este caso, bueno, otra cosa es que vamos a considerar la carretilla como una partícula, a pesar de que no tiene la forma de una, claro, pero para fines prácticos vamos a considerarla como una. La única variación importante que deberíamos hacer es que en vez de considerar dos normales producidas por estas ruedas, que sería la forma correcta de interpretar esto, vamos a únicamente considerar una sola normal, producida por la superficie. Solo que, ¿por qué hacemos esto? Bueno, porque en realidad no va a haber mucho problema al momento de resolver el ejercicio, ya dado que nosotros consideramos que en este caso, como únicamente se está, digamos, haciendo efecto por acción de la tensión, el cuerpo en esa dirección no está, digamos, sintiendo la nula, simplemente no está sintiendo la fuerza normal, simplemente la siente de forma nula, es algo despreciable, porque está recorriendo justamente la misma línea de acción de el riel, ¿verdad? ¿Sí? O sea, la normal equivale a cero, ¿sí? Ok, bueno, entonces vamos a proceder con el primer paso, que es armar el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer primero de la carretilla, vamos a decir que esta es la carretilla, bueno, no se parece en nada. Otra vez, esta es la carretilla. Ok. Tenemos la tensión 1, la tensión 2 y nada más, ¿verdad? Son las únicas dos fuerzas que aparecen. Falta el peso. Ok. Listo, tenemos la masa de la carretilla y todo lo demás. ¿Sí? Ahora,
hay que representar también la aceleración, porque la aceleración en este caso es importante, porque bueno, estamos tomando un ejercicio de cinética, ¿verdad? Entonces, esto únicamente acelera con respecto a qué? Al eje del río, ¿verdad? Esa sería la masa por la aceleración de C. Entonces, esta masa por la aceleración de C, bien, la tenemos en cuenta, chévere, pero ¿qué hace falta para resolver el problema? También armar los mismos diagramas para el bloque, ¿verdad? Entonces, en el bloque, en cambio, tenemos lo siguiente, ¿no? La tensión, 2, y aparte de eso, el peso. La aceleración, ¿hacia dónde iría? Bueno, aquí quizás viene algo complicado, que es, ¿cuáles son las aceleraciones en este bloque? Sí, para ello, el libro guía lo que nos recomienda hacer es, bueno, ¿qué ocurre cuando no estamos seguros de, ok, todo esto gira en torno a las ecuaciones, ¿no? A la aceleración de B igual a la aceleración de A más la aceleración de B con respecto a A, ¿verdad? Y es la forma en la que nosotros veríamos esto. ¿Por qué? Porque no solo se mueve con respecto a la carretilla, ¿sí? O sea, no solo podemos mover nosotros a la caja, que por acción de eso simplemente sería esta de aquí, ¿verdad? La masa de B por la aceleración de B, ¿verdad? Por la aceleración de la carretilla, que es la aceleración que lleva de esta forma a la caja. Sino que también que tendríamos en cuenta que el cuerpo se está moviendo de manera horizontal, pero ¿qué ocurre con las fuerzas en este caso, no? Hay algo que tiene que hacer que el cuerpo, o sea, según nuestro diagrama de aquí, nuestro diagrama cuerpo libre, esto solo sube, ¿verdad? Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se va hacia la derecha? Claro, porque es la dirección contraria. Entonces, hay algo que nos falta considerar en este caso, que es la aceleración relativa. Esa aceleración relativa, claro, nosotros nos podemos guiar de la ecuación, ¿cierto? Es verdad, sabemos que está acelerando hacia arriba, ¿verdad? Entonces, esa aceleración sería la aceleración, o sea, la masa de B por la aceleración de la caja con respecto a, bueno, no usemos la caja, sino de B con respecto a, ¿verdad? ¿O no? A ver, no, aquí sería, en cambio, la aceleración de B. O sea, la aceleración de B es la aceleración del cuerpo que nosotros vemos en el diagrama de cuerpo libre, perdón. Entonces, esa aceleración es justamente esta componente de aquí, pero como les decía, hay algo que está contrarrestando esto para que no para que todo se haga de esta manera, ¿no? Por lo general, lo que se recomienda hacer es, si nosotros no estamos seguros de cuál es el sentido de la orientación de la aceleración, o no es fácil simplemente deducirlo, entonces ese sentido vamos a tomarlo como algo arbitrario. Entonces vamos a considerar eso para esta parte, para poder resolver tranquilamente el problema. Entonces, como ya más o menos igual nosotros tenemos la intuición de esto, o sea, lo que nosotros queremos es aquí dice, hacia arriba, la aceleración de B en relación con A, ¿verdad? ¿Y qué es A? A es la parte de la carretilla, ¿verdad? ¿Cierto? A es la carretilla que yo le estoy diciendo sea en este caso, ¿no? Entonces, ese vector va a ser la aceleración de B menos, bueno, la aceleración de A también. En este caso sería, vamos a describirlo con las variables de nuestro problema. Sería la aceleración de B, que en este caso estamos considerando como la caja, el bloque. Esa es la aceleración de la carretilla más la aceleración del bloque con respecto a la carretilla, ¿verdad? Es la aceleración de A. Pues esta aceleración de la carretilla no sería más que la aceleración de B menos la aceleración de C. Entonces, esta es la aceleración de B sumado con este vector negativo de la aceleración de B. Tendremos a la aceleración, masa de B por la aceleración de B con respecto a C. Ese es el otro vector que nos falta aquí, ¿sí? La masa de B
la masa de B por la aceleración de B con respecto a C, ¿sí? Y por este otro lado, la masa de B con respecto por a C y el bloque, ¿sí? Bueno, únicamente creo que estaba marcando las fuerzas ahí para que se vean mejor. Y listo. Entonces, bien, ya tenemos nuestro problema hecho. Bueno, casi hecho. Sí, aquí en el gravedad. Listo, entonces ahí está nuestro diagrama, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que nos pide? La aceleración de B en relación con A. Ah, pero ya sé dónde está presente esa variable. En este de aquí, ¿verdad? Justamente en el eje X. Entonces, bueno, voy a hacer la sumatoria de fuerzas en X igual a la masa de B por la aceleración de en X, ¿cierto? Entonces, la fuerza neta que actúa sobre sobre esto de aquí es cero. No hay ninguna fuerza en X, como ya habíamos mencionado previamente. Aquí sería la masa de B por la aceleración que hay en X. Se ve como que si fuese en 3D. Entonces, esta masa que está en X sería la aceleración de ese, bueno, la masa tendría que estar multiplicada por la aceleración de ese menos, bueno, coseno de 25, ¿verdad? Que ese es el ángulo de inclinación que hay aquí, menos la aceleración de B con respecto a C, ¿sí? Entonces, esta ecuación, ¿qué me da? Lo siguiente, la masa es constante, ¿verdad? Entonces la podemos mandar a dividir, lo que me daría como resultado que la aceleración de B con respecto a C, o si no con respecto a la carretilla, que es básicamente no lo mismo, sino que, bueno, está en ese punto, ¿no? Entonces, esto sería la aceleración de C con coseno de 25, ¿sí? ¿Cómo diríamos esto? 1.2 por coseno de 25. Entonces, esto sería igual a el valor correspondiente, que no estoy seguro de cuál es 1.09, sí, pies por segundo. Ok, bien, ya tenemos eso. Ahora, bueno, de nuestros anteriores diagramas ya sabemos que para hallar la tensión 1, en cualquiera de los casos, sea cual sea el eje que yo voy a tomar como referencia, que en este caso por la dirección de la aceleración sería de manera inclinada, tengo que saber cuál es la tensión 2. Entonces, yo voy a determinar la tensión 2 aquí, porque es mucho más fácil de hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa tensión 2 únicamente está en el eje Y solo hay una fuerza y al mismo tiempo también una sola componente de aceleración. Entonces sería igual a la masa de la aceleración por la aceleración en Y, ¿sí? Entonces sería tensión 2 menos el peso igual a la masa de A, bueno, el bloque, por la aceleración de C, ¿verdad? Seno de 25. ¿Sí? Porque es la componente vertical. Entonces, la tensión 2 sería igual a la masa de B de la gravedad más la aceleración de C por el seno de 25. Ojo, que aquí sí hay que usar el valor de la masa y note que en el problema no les están dando ningún valor de masa. Todos los valores que están ahí, 500 libras y 40 libras, son unidades de peso. Entonces, tensión 2 sería igual al peso, que es 400, creo. Sí, no, 500 dividido para 32.2. ¿Sí? Entonces la gravedad era 9.81 más la aceleración de C, que es, bueno, 1.2 por el seno de 25, ¿verdad? Y esta tensión 2 me daría como resultado 507.87 newtons. Bueno, perdón, libras. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto al tema hasta ese punto. Espero de todas formas.
Ok, entonces, bueno, podemos continuar con lo siguiente, ¿sí? Que me están pidiendo la tensión en el cable CD. Ah, bueno, ya estábamos en eso, ¿verdad? Entonces, bueno, la tensión en el cable CD, ya una vez tenido la variable de la tensión 2, ya podemos hallarlo. ¿Cómo? Bueno, vas a hacer una sumatoria de fuerzas en este eje inclinado en el segundo cuerpo. Entonces sería para la masa por la aceleración de C, ¿verdad? Entonces tendríamos la tensión 1 menos todas estas fuerzas, tensión 2 más la masa por la gravedad, que es el peso del bloque, bueno, es la carretilla le dicen, ¿verdad? Carretilla, sí. Entonces, carretilla igual, bueno, por el seno del ángulo, ¿verdad? A ver, el ángulo está con respecto a esto, el ángulo se proyecta aquí, entonces sería coseno, seno, sí, sí, está bien. Sí, es igual a la masa por la aceleración de seno, ¿sí? Entonces, bien, ¿qué tenemos aquí? Una ecuación en donde puedo hallar todo, simplemente despejando. Sería la masa por la aceleración de c más la tensión 2 más la masa c de la carretilla por el seno del ángulo, ¿verdad? Y bueno, reemplazo todos los valores y me debería dar la respuesta, ¿verdad? Pues no habría ningún problema con eso de ahí, ¿sí? Sería entonces la masa, que es de la carretilla otra vez, sería entonces de 40 dividido por 32,2 por la aceleración de C, que es 1,2 me parece, ¿cierto? Es la aceleración de la carretilla, más, aquí me hace falta. No, no, todo está bien. Ok. Entonces aquí sería la tensión 2 que es igual a 507,87 más la masa de C, que es, ajá, aquí le falta la gravedad, ¿no? Esta es la gravedad, ¿cierto? Entonces sería el peso, claro, el peso de la carretilla, ¿verdad? Entonces es el peso de la carretilla. El peso de la carretilla es de 40, simplemente sería 507,87 más 40 y por el seno de 25. ¿Sí? Entonces la tensión 1 es igual a tal. Sí, ahí me quedaría cuál es el valor que yo estoy intentando hallar, el cual es de 233 libras. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta en ese caso. Ok, vamos avanzando entonces. Bueno, ya presenté un tema que era o sea, un tema que era en particular de esto. Vamos a resolver un examen bastante. Bueno, fue reciente, fue bastante reciente. Entonces, este tema de examen es el siguiente. Ok, este con el siguiente problema. Bueno, aquí me sacan lo siguiente. Ok, entonces, bien, ¿qué me dicen en este enunciado? Los bloques A y B pesan 20 libras cada uno, el bloque C pesa 14 y el bloque D 16. Se aplica una fuerza hacia abajo con una magnitud de 24 libras sobre el bloque D. Determine la aceleración de cada bloque, la tensión de la cuerda ABC, no tome en cuenta los pesos de las poleas ni el efecto de fricción, ¿verdad? Entonces, bien, tenemos ese diagrama de ahí, donde podemos ver cuáles son los bloques. Y lo primero que tendremos que hacer, claro, va a ser realizar el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Que en este caso sería de cada uno de los bloques, ¿verdad? Entonces, tendríamos en el caso del bloque
pero con blanco. El bloque A, el bloque B, el bloque C, un poco más chiquito, y el bloque D, ¿verdad? ¿Cierto? Ahora vamos a hacerlo un poco mejor. Está ahí, desde aquí, ya tienen el mismo tamaño. Entonces sería más o menos eso. Ok, ahí déjalo. Sería entonces así, ¿verdad? Ahí están los cuatro bloques. ¿Y qué fuerzas tienen aplicadas sobre cada uno? Para el bloque de la tensión, bueno, el bloque A sería una tensión 1 dividido para y otra tensión, que sería la misma, ¿verdad? Y debajo el peso. ¿Hay algo que se está pasando por alto? Sí, la tensión que está ubicada hacia abajo, ¿verdad? Entonces sería esta tensión 2 porque está producida por otra cuerda, ¿sí? Y bien, para el otro caso tendríamos la tensión 1, otra vez la tensión 1, ¿cierto? Es la misma cuerda que pasa por todos los bloques de A hasta C. Ahí tendríamos vuelta el peso y también la tensión 2 que está aplicándose hacia abajo, ¿verdad? Y bueno, finalmente para el bloque C, sí sería únicamente la tensión 1 y su peso correspondiente. Y para el caso de este bloque, tendríamos en cambio la tensión 2, la fuerza de 24 libras que se está aplicando hacia abajo y el peso del bloque, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, tenemos un ejercicio relacionado a cuerdas. Entonces, el movimiento de cada uno de los bloques depende de los otros, ¿verdad? ¿Esto qué caso era? Era cinemática de partículas, ¿verdad? También, pero con movimientos dependientes, ¿sí? Entonces, estos movimientos dependientes justamente requiere que yo halle cuál es esa relación que hay entre las distancias, los desplazamientos de cada uno de los bloques, ¿verdad? Entonces, si yo necesito hacer eso, tengo que realizar, bueno, encontrar la ecuación de ligadura, ¿verdad? Entonces, digamos que yo tengo como referencia la parte de arriba. Y bien, ya una vez tenido la parte de arriba como referencia, yo marcaría lo siguiente, ¿verdad? La posición del bloque A, la posición del bloque B, la posición del bloque C y la posición del bloque D, ¿verdad? Ok, entonces tenemos esas cuatro de ahí. Habría que hallar la ecuación de ligadura, ¿verdad? ¿Cómo yo hallo la ecuación de ligadura? Es sumando cada uno de los tramos que hay con respecto a todos los bloques, ¿verdad? O si no, bueno, me podía dar cuenta cuáles poleas eran fijas, cuáles poleas no lo eran, pero vamos a hacerlo de la manera larga para, de todas formas, practicar el tema, ¿verdad? Entonces tenemos dos veces la posición del bloque A, ¿verdad? Son dos veces este tramo, quizás menos esta constante, pero no la vamos a considerar ahora. De ahí viene dos veces el bloque de B y finalmente el tramo de la cuerda del bloque C, ¿verdad? Eso aquí es igual a una constante, ¿verdad? Que es la longitud de la cuerda. Si nosotros derivamos esto dos veces, tendríamos la ecuación de la aceleración, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, para, en cambio, el caso de el bloque de acá, la ecuación de la cuerda sería algo diferente. Sería la posición de D menos la posición del bloque B más vuelta a la posición del bloque D menos la posición de A, ¿verdad? Y eso otra vez igual a otra constante. Si nosotros volvemos a derivar esto dos veces, tendremos dos veces la aceleración de... ¿Qué variable se repite dos veces aquí? La aceleración de D, ¿verdad? Sería menos la aceleración de A menos la aceleración de B, igual a cero. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos ecuaciones. Uy, ya no está con él. Bueno, aquí tenemos dos ecuaciones. ¿Sí? La ecuación de la aceleración de la cuerda 1 y la aceleración de la cuerda 2. Entonces tenemos dos condiciones que podemos relacionarlas con las ecuaciones del movimiento de cada uno de los bloques. ¿Sí?
Entonces, tampoco quiero hacer tan largo, digamos, este procedimiento, únicamente mostrar como ejemplo de cómo se podía relacionar cinética de partículas con cinemática de partículas. Perdón, cinemática de partículas, sí, sí, está bien, cinemático con cinética. Entonces, aquí lo que va a resultar es lo siguiente. ¿Cuántas variables tenemos en nuestro sistema? Considerando aceleraciones y demás. Hay dos tensiones, ¿verdad? Dos tensiones y tres aceleraciones, ¿cierto? Pero únicamente necesitamos de parte de las aceleraciones, no habría que conocer todos los valores, ¿verdad? O sea, tenemos cuántas aceleraciones, aceleración de A, aceleración de B, aceleración de C y aceleración. Hay cuatro, ¿verdad? Cuatro y las dos tensiones, seis, ¿sí? ¿Y cuántas ecuaciones hay? Bueno, de cada uno de los bloques tenemos una única ecuación, porque hay una en un solo eje, ¿cierto? Hay una ecuación por cada uno de los ejes, que es la ecuación de movimiento de cada uno de los bloques, y aparte de eso, estas dos ecuaciones, ¿verdad? ¿Eso qué me da como resultado? Que yo podré determinar luego cuáles son los datos sin ningún problema, porque ya tengo todo planteado. Hay seis ecuaciones y seis variables, ¿sí? Entonces, no sería un problema, digamos, encontrar cuáles son cada una de ellas, ¿sí? De todas formas, no sé, podríamos iniciar con el primero, sumatoria de fuerzas en Y, igual a la masa por la aceleración de A, cero sería la masa de A. Bueno, depende de dónde estemos tomando positivo. En este caso, como consideramos que la fuerza se está haciendo de esta manera, vas a tomar esa como la aceleración, la dirección positiva, ¿verdad? Positivo hacia abajo, ¿sí? Sería tensión 2 menos dos veces la tensión uno más el peso, ¿verdad? Igual a la masa de A por la aceleración de A, ¿cierto? Y ahí, ¿qué más necesitamos? Bueno, esa sería la ecuación, ¿cierto? Hacemos lo mismo con cada uno de los bloques. Voy a escribir directamente la ecuación de cada uno para no tomarnos mucho tiempo con eso. El bloque de acá. Y bueno, el tercero en cambio sería la masa de C de G menos P de uno igual a la masa de C por la aceleración de C. Y para el último bloque tendríamos, en este caso, 24 2 más 16, no que el 16 supongo que es el peso, menos dos veces la tensión de 2 igual a la masa de D por la aceleración de D, ¿verdad? Ok, y ya teniendo cada una de las ecuaciones de movimiento de los bloques, ¿sí? Ya únicamente me tocaría formar el sistema de cuatro variables de cuatro incógnitas y resolver cuáles son por cada una de ellas, ¿verdad? Claro, otra cosa que teniendo estas variables de aquí, lo que podría hacer también es como que, bueno, aplicar un poco de álgebra lineal y relacionar las variables de la aceleración con cada una de estas ecuaciones y reducir un poco las variables que tenemos, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, estas dos ecuaciones, bueno, tengo estas dos ecuaciones, ¿cierto? Conocemos que la masa de A es igual a la masa de B, ¿verdad? Sí. Entonces, de la ecuación, tenemos la ecuación 2, la ecuación 2 y la ecuación 3, ¿verdad? Esta es la 2, esta es la ecuación 3. ¿Qué se puede hacer con respecto a estas dos? Es sumarlas, ¿verdad? O restarlas más bien para que se eliminen las variables. Es decir, nosotros restamos esta ecuación de aquí, sería la masa de B por la gravedad es igual, claro, estos dos valores se eliminan, a la masa de B por la aceleración de B menos la masa de A por la aceleración de A, ¿verdad? Sí, creo que nosotros estamos restando, digamos, los valores que corresponden a cada uno de ellos, y además de eso considerando que la aceleración es positiva, ¿verdad? Estos términos de aquí no los podemos anular. ¿Por qué? Porque la aceleración, no sabemos si la aceleración es la misma para ambos bloques.
¿sí? O bueno, justamente eso nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque aquí falta considerar el término de la aceleración producida por A. Este de aquí se está restando. Claro, y como la masa en ambos casos es la misma, esto sería cero, ¿verdad? Entonces, si esto es igual a cero, y otra vez, sabiendo que este valor de la masa es la misma, tendríamos como conclusión que la aceleración de B es igual a la aceleración de A, ¿verdad? Entonces, bien, ahí tenemos, digamos, algo que me puede servir luego para reducir un poco el número de variables. El tema es un poco chistoso. A mí me gusta. Y la verdad en el examen lo tomaron de esta manera, pero fue cambiar el enunciado fue modificar el enunciado, entonces no se entendía muy bien el sistema. Voy igual a enviarlo por el grupo. Entonces, el grupo se me perdió, vacacional. Raros esos enunciados. Ok, entonces, bueno, ¿qué dice el enunciado? Tu pareja nota que tu amor por la dinámica está causando que tus otras relaciones se deslicen por una espiral resbaladiza. Esta espiral resbaladiza se describe paramétricamente por tal cosa, miren las ecuaciones de esa manera. Casualmente un trineo m igual a 500, incluidos los pasajeros, siguen esta misma trayectoria. Bien, lo primero que estaría mal definido en ese caso sería, bueno, cuál pareja, pero en caso de que no, sí se podría resolver, ¿no? Porque estaría bien definido lo demás. Entonces, con ello ya podríamos, bueno, tratar de plantear lo que me están diciendo en este problema, ¿verdad? Entonces, se me acabó de perder el enunciado porque no es solo esta pregunta. Ah, ok. La evaluación, ahí está. Determine el vector aceleración que está en función del tiempo, ¿verdad? Luego, bueno, escribe el vector de las fuerzas que siguen el camino como una función del tiempo y si es conveniente en el sistema de coordenadas. Por último, si me dan un valor del coeficiente estático y determine cuál es la tensión con respecto a eso, ¿verdad? Según las fuerzas radiales que se aprecian en ese problema, ¿verdad? Entonces, bien, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Bueno, me están dando datos bastante que voy a usar en este caso. Serían, entonces, puedo notar que el sistema es de tipo polar, ¿verdad? ¿Cierto? Ese es el sistema que voy a usar en este caso. Entonces, si yo considero eso, tendría como consecuencia lo siguiente, ¿no? Baja el radio, el ángulo y el eje Z, ¿verdad? Entonces, la primera, ya sabemos que es una constante. El otro es, bueno, el otro es, claro, tenemos el valor de t. El valor de t que vamos a tener en cuenta aquí va a ser, o sea, simplemente tenemos que derivar esto, ¿no? Así que, entonces, teta sería, bueno, aquí simplemente lo que me están dando, que es 2t al cuadrado más 2t, y el otro es simplemente z es menos t al cuadrado más t, ¿verdad? Más o menos tienen la misma forma. Entonces, bueno, derivándolos, la primera derivada y la segunda derivada,
serían 0 para el primer caso porque es una constante. Y en el segundo caso sería 2 por 2t más, bueno, sería, perdón, 2, 4. 4t al cuadrado, 4t más 2, ¿verdad? El siguiente sería menos 2t menos 1. Y para el último caso tendríamos 4, ¿sí? Serían menos 2 acá, ¿sí? Entonces ya tenemos esos dos valores. Tenemos que representarlos con respecto a las coordenadas que me están dando, no que es en el sistema polar. ¿Sí? Entonces la aceleración es igual a, bueno, en el sistema polar era en la siguiente, ¿verdad? Estas ecuaciones de aquí, que tengo que recordarlas o si no tenerlas anotadas. 2r teta más teta al cuadrado por r. Se las pueden aprender en el último día del examen, dice eso. Entonces, ahí está, ¿verdad? Esas son todas las coordenadas. Entonces, bueno, ya reemplazando estos valores, sabemos que esto de aquí es nulo, esto de acá también es nulo, entonces simplemente sería menos 4r sub 0, que es el valor del radio constante, ¿cierto? Por el valor de teta al cuadrado, ¿verdad? De teta al cuadrado es 4. A ver, aquí es, no, aquí es la primera derivada elevada al cuadrado, entonces simplemente sería la de aquí, ¿verdad? 4t más 2. ¿Sí? Entonces sería más, bueno, ahora sí es la segunda derivada, es 4 por r sub 0. Y finalmente, menos 2k, ¿verdad? Ahí está la aceleración, esa sería la aceleración. Bueno, lo siguiente sería, escribe el vector en forma de una fuerza para el camino, ¿cierto? Entonces, bueno, esto en función del tiempo y en cualquier, en el sistema de coordenadas conveniente. Ya sabemos cuál es el sistema de coordenadas conveniente, ¿verdad? Aquí simplemente, bueno, sería aplicar la segunda ley de Newton. Ya sabemos que, bueno, teniendo la partícula de esa forma, tenemos el eje, los ejes correspondientes. ¿Sí? Y bueno, las aceleraciones. No únicamente existe una fuerza normal, ¿cierto? Una fuerza normal, ¿sí? Entonces esa fuerza normal está presente en ese caso, ¿sí? Esta fuerza, bueno, sería más o menos, digamos, representada de esta manera, ¿sí? En un diagrama de cuerpo libre. Entonces, esta fuerza es igual a fuerza neta, es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? ¿Qué más hay aquí? El peso. Y bueno, entonces tendríamos que la fuerza P menos la masa por la gravedad en el eje K es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Entonces la fuerza P es igual a 500 por menos 40 por 2t más 1 al cuadrado por Euler de R más 40 por Euler de teta, que es lo que ya habíamos escrito antes, ¿no? Y 9,81 menos 2, ¿verdad? Que ya son los valores restados, ¿cierto? O sea, el peso de aquí pasa acá y de ahí le sumas el menos 2. Bueno, le restas a 2 sumas el menos 2. Y esa sería la ecuación del- de la persona, ¿verdad? ¿Y de ahí qué más me piden? Bueno, es el coeficiente estático de tal cosa, me dicen, eh, bueno, determine cuál sería el tiempo, el instante de tiempo para que eso se siga, bueno, siga estando en equilibrio, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí sí hay, digamos que podríamos hacer eh, una conversión del eje, porque justamente estamos usando la fuerza centrípeta, pero también podríamos quizás tener la intuición de que para realizar eso tendríamos que únicamente considerar dos coordenadas, ¿verdad? ¿A qué coordenadas me refiero? O bueno, ¿cuáles serían las ecuaciones resultantes a partir de eso? Sería, o sea, claro, está la fuerza centrípeta, entonces justamente estaríamos tomando en cuenta el eje radial, ¿verdad? Que es el de aquí. O sea, sí, si no tan, claro, usamos el sistema polar, pero es como que si estuviésemos tomando en cuenta
unas componentes tangenciales y normales, ¿verdad? Por la forma en la que me están planteando el problema, que es simplemente una espiral con un radio constante, ¿sí? Entonces, por eso es que no varía mucho y, digamos, por ejemplo, me puedo dar cuenta de las siguientes cosas. Esto de aquí, la velocidad angular, que es el teta al cuadrado por r, es igual a la aceleración normal, ¿verdad? Y en cambio el de acá, el teta al cuadrado por r, la aceleración lineal. ¿Cierto? Entonces, claro, hay esas componentes. Entonces, digamos que podemos hacer una conversión entre los sistemas de coordenadas para que todo encaje bien, o si no, simplemente tener esa intuición de ahí y saber que la fuerza máxima va a ser igual al coeficiente de fricción por esa componente, ¿sí? Entonces, esa componente va a ser en newtons, sería algo parecido a 20 por 500, perdón, 40 por 500 por 2t más 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, bien, esta fuerza máxima me están diciendo que es de 0,8. 0,8 ¿por qué cantidad lo tengo que multiplicar? O sea, ¿cuál es, digamos, la fuerza centrípeta máxima? Sería relacionada a la velocidad como tal, ¿no? Entonces, bueno, entonces sí, tendremos que ver cuál es la velocidad respectiva, que en este caso es una cantidad positiva, pero ya antes de resolver eso, simplemente, bueno, va a haber una fuerza máxima, nosotros asumimos eso. Ok, entonces, si nosotros tenemos en cuenta, claro, es lo que me dicen, ¿no? Si se considera un coeficiente tal, determine la fricción para que no pueda ser más provista esta fuerza radial, ¿verdad? Requerida para que siga en el mismo camino. Pero si, bueno, asumimos que es una constante, esto de aquí, nunca por nunca va a haber un valor de t para que esta fuerza sea nula, ¿verdad? Entonces, como no va a haber ese valor de t, no va a haber ese valor de t, entonces sería como que, bueno, 2t más 1, todo se reduciría a esta cosa, 2t más 1 es igual a 0. ¿Hay algún t que cumpla esto? No, ¿verdad? Es un t positivo. Entonces, perdón, un t negativo, entonces no habría sentido hablar sobre el valor de la tensión, ¿sí? Pero haya quedado claro. Entonces, ese es el segundo tema que resolvemos en este caso. Claro que cuando ya entremos a la parte de cinética de cuerpos rígidos, va a ser muchísimo más difícil que esto. O sea, esto de aquí es como que, bueno, el caso de las partículas, que es, digamos, lo más suave, ¿no? De ahí hay otros problemas que quizás podríamos tratar de la tarea. En la tarea hay también ejercicios como que un poco complicados y otros que son un poco más fáciles, ¿no? Este de aquí el peso, vamos a resolver este de la tarea, ¿sí? Entonces me dice, se aplica una fuerza constante P al pistón y a la varilla de masa total M, cómo se mueven en el cilindro lleno de aceite. Conforme se mueve el pistón, se arregla, obliga a que el aceite atraviese los orificios en el pistón y fuerza sobre el mismo una fuerza de magnitud Kb en la dirección opuesta al movimiento del pistón. Si el pistón parte del reposo t igual 0 y x igual 0, muestre que la ecuación que relaciona, perdón, a x, b y t es lineal. Cada una de las variables donde x recorre la distancia por el pistón y b es la rapidez del, ¿verdad? Primero, haríamos el diagrama de cuerpo libre del pistón. Entonces tenemos en cuenta eso, ¿no? Sería más o menos parecido a esto. Este es el pistón. ¿Qué estaría aplicando sobre esto? Bueno, la fuerza de la que están hablando, que es la fuerza de resistividad, digamos, o simplemente la fuerza que se opone al movimiento. Sí, este aquí es la normal y acá el peso, ¿verdad? Por otro lado, la fuerza P, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a hacer las sumatorias de fuerzas en los ejes que corresponden y me puedo dar cuenta de lo siguiente.
P menos F igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y claro, aquí vamos a considerar lo siguiente. La fuerza que es proporcional a la velocidad, ¿verdad? Tenemos la siguiente ecuación aquí. Esta ecuación me sirve para demostrar lo que me están pidiendo, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no me relaciona la posición. La posición es importante en este caso, ¿cierto? Entonces no me lo está haciendo. No me sirve por el momento. Puedo seguir despejando y ver qué me queda, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo dejarla de la siguiente forma. La masa de T es igual a 1 sobre P menos KB de B, que si ya vieron ecuaciones diferenciales o están viéndola, esto es una ecuación separable, ¿verdad? Entonces, puedo integrar ambos lados y tener como resultado un MT es igual a menos 1K logaritmo natural de P menos KB más la constante de integración, ¿cierto? Esa es la integral indefinida. Y para evaluar esta integral indefinida tendremos que saber cuáles son las condiciones de frontera. Tenemos en cuenta t igual 0 es igual a b igual 0, ¿verdad? O sea, en el tiempo igual 0, la velocidad es igual a 0. Entonces, con ello, ¿qué podría ser? Por reemplazo, un m0 es igual a menos 1 sobre k, logaritmo de p menos kb, pues eso es 0 más c, ¿verdad? Entonces, esto de aquí es 0, ¿cierto? Entonces, c es igual a aquí, kb. Aquí hay un pequeño problema, creo, porque, bueno, es una constante, ¿no? Uno cabe el logaritmo natural de P. Voy a dejarlo así por el momento. Entonces, bien, ya una vez teniendo despejado eso, ajá, el problema es al momento de integrar esto. Claro, sí, yo estoy tomando en cuenta como que U es igual a P menos KB. Derivo esto de aquí, sería menos K por dB. Entonces, dB es igual a... Ajá, sí, sí, está bien. Ok. El problema... No, no hay ningún problema aquí, simplemente me estaba confundiendo. Ok, entonces C es igual a esto, ¿verdad? De ahí tendría que reemplazar estos valores, ¿no? C es igual a este valor de aquí, entonces simplemente hago el despeje que le corresponde, un MT, que es la ecuación que teníamos antes. Ahora sí ya podemos expresar cuál es la variable, ¿no? Bueno, entonces esto para escribirlo un poco más de forma más sencilla sería igual a, bueno, este valor es negativo, el de acá es negativo, el de acá es positivo en cambio, ¿cierto? Entonces sería más. Esto lo podría agrupar de la siguiente forma. Un K, logaritmo natural de P, menos esto de aquí, por propiedades del logaritmo se podría escribir de la siguiente forma. ¿Sí? Y ya tenemos una ecuación más. Bueno, que no es una ecuación más en sí, sino que es, digamos, una forma de representar, ¿no? Entonces, ahora yo voy a intentar llegar a la posición, ¿verdad? Allí tengo una ecuación que me representa el tiempo en función de las cantidades que me dan, pero puedo llegar a hacer también lo siguiente. P menos KB es igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que esa es la aceleración, ¿verdad? Entonces, simplemente también lo podríamos tomar en cuenta como esta cantidad de aquí. Sería un m por la integral de dx es igual a la integral de b sobre p menos kb por la de derivada de ¿verdad? Y esto de aquí, en cambio, lo podríamos hacer con otra técnica de integración, o si no, simplemente, bueno, ver cómo podemos arreglar este numerador y denominador para hallar lo que queremos. Podría ser de la siguiente forma. ¿Sí? Entonces, esto sería menos un k de la integral de 1 menos pkb por db. ¿Sí? Entonces, esto es igual a un m por x. Sería x sobre x, ¿verdad? Ahí ya tengo la ecuación de la posición. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, esto también tiene una
digamos, una cantidad que tenemos que tomar en cuenta. O sea, bueno, esto sería, si nosotros terminamos de integrar esto, sería 1/k de b más p sobre k, logaritmo natural de p menos kb más c, ¿verdad? ¿Es cierto? Entonces, bueno, en x igual 0 y en b igual 0, esa es la condición de frontera. Sería igual a 1 menos 1 sobre b, 0 más p sobre k por logaritmo de p más c. Entonces c es igual a p sobre k al cuadrado, logaritmo natural de p. ¿Sí? Entonces ahí, bueno, ahí hemos hallado una constante. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos como resultado que esta ecuación de x con respecto a la velocidad se da de la siguiente forma. Ah, pero ¿qué ocurre aquí? Hay una cantidad que me suena conocida, digamos. ¿Cuál es esa cantidad? El P menos KB, ¿verdad? Eso de ahí ya lo hemos visto antes en la ecuación de acá, ¿verdad? La del tiempo, ¿cierto? Entonces, lo que podemos hacer es como que, bueno, despejar esto. Entonces, logaritmo de P sobre B es igual a KT sobre M, ¿verdad? Cierto, o sea, si yo despejo todo esto, me quedaría eso de ahí. Eso es lo que voy a reemplazar aquí. P, que ya estaba, K al cuadrado, por KT sobre M, ¿verdad? Entonces, este con este se va, y me quedaría simplemente X sobre M es igual a menos K, menos 1 sobre K, puede ser P menos B sobre K, más P sobre K sobre M, ¿verdad? Por T. Listo. Entonces, aquí, bueno, puedo reemplazar algunas cosas para que me quede de mejor manera. Puedo despejar, ¿no? X por K es igual a menos MB más PT, ¿verdad? O sea, multiplicando por KM a todos los números de la ecuación. Y bueno, finalmente tendría esta ecuación de aquí. ¿Qué? ¿De qué me puedo percatar en este caso? Que es una ecuación lineal, ¿sí? Entonces, eso sería por este ejercicio. No he demostrado que la ecuación de rapidez de este pistón es lineal, ¿sí? Y no sé si hay alguna pregunta. Bueno, entonces creo que la clase quedaría hasta aquí por el momento. Muchas gracias a los que se pudieron conectar.